entonces sillita baja, como la sillita de tomar mate de las viejas cocinas, ¿no? De la nona, sillita baja, entró él con su guitarra, no sé si de micrófono, me parece que no, y entonces se sentó, miró y dijo tal cual: acá me están cagando. Imagínate la gente, Claro. expectante, esperando a escuchar Ni buen día. a Ralde. Claro. Acá me están cagando. A ver, levanten la mano los que pagaron la entrada. Estuvo como 5 minutos contando. Bueno, gracias. Ahora sí voy a comenzar. Arrancó con su show y punto, pero los que estaban en bambalinas, que lo estaban cagando, ya empezaron a preparar los sobres con los billetes que se iban a chorear y esas cosas, ¿no? Pero ese era un tipo, no esperó para después. En ese momento lo manda. Dice, acá me están cagando. A ver, levanten la mano los que pagaron la entrada. Impresionante. Sorsi, música. Bueno, Sorsi, algunos recordarán, músico enorme, director de la Sinfónica Provincial, musicazo, hablaba muy así, con la voz muy ronca. Muy particular, Evo Fontanari. Es muy cortito lo que tengo para contar, pero tiene que ver con esto, ¿no? Y tiene que ver con la famosa película de Fellini, Ensayo de Orquesta. En un momento dado hablábamos sobre los músicos, su comportamiento, y me dijo tal cual: Quique, los músicos son todos unos hijos de puta. Listo. ¿Cómo no? No. No, Juan Carlos, yo pienso lo mismo de los fotógrafos. Los fotógrafos rompen la bola permanente. Correte, para un poquito, pará. Pero los músicos no, vivo, no. Bueno, Ricardo Forster, se perdió la metáfora, bigote. La metáfora no existe más, el sentido del humor también se extravió y también se extravió el doble sentido. Todo es literal, nadie entiende nada más que lo que está escrito. En una de esas, está un periodista yankee haciéndole una pregunta a un político irlandés de esos con el quilombo del catolicismo y del oscurantismo y todo lo demás. El tipo hace un speech y dice, bueno, en mi familia de chicos yo, y por eso cuando fui y volví, y ahora comprendo lo que no comprendía entonces. Y el tipo le dice, yo me voy a parar acá, ¿me lo podés repetir? Algo así de vuelta y se fue. Claro, listo. Si me lo vas a preguntar de nuevo, le voy a andar a cagar. ¿Qué es eso? Con los fotógrafos es como sale. Esto es espontaneísmo. Sí. El único problema es que tenés que tener una partitura atrás para ser espontáneo. Porque si sos espontáneo sin partitura es... Sí, y algún grado de irresponsabilidad también, ¿no? Porque ¿a qué se llama responsabilidad? Bueno, vos tenés una familia, tenés que comportarte frente a este micrófono, independientemente de los dueños de la emisora, tenés que comportarte de una manera para no perder el laburo. No tenés la definición de periodismo de Gary Villortiz. Está por ahí en un archivo de la compu de la radio. Sí, seguí. No, decía que hay un cierto grado de irresponsabilidad que es la misma que tiene un tipo que se tira en paracaídas. Pero hay que transgredir también. Si no, Bueno, uno se pero aburre, ¿cuál es la medida? Nosotros tenemos un rosarino, por ejemplo, porque hoy comentaba justamente esto. En algunos medios, algunos personajes ganan un dinero que les hace vivir de una manera que no quieren abandonar, ¿no? Yo conocí desde más pequeño a Luis Novarecio. Me pareció un tipo sumamente inteligente, despierto. Ahora está totalmente vendido y corrupto. Pero totalmente vendido y corrupto. Digo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué lo voy a putear porque hizo eso? No, está la condición humana. Gana una guita ahí que le permite llevar una vida que no quiere abandonar. ¿Y eso está mal? No, no está mal. ¿Cuál es el límite que hay que ir corriendo mientras sos un comunicador y estás laburando en una empresa que de alguna manera no te dice qué tenés que hacer, pero vos de tu propio susto no metés la gamba y te volvés más papista que el Papa y te volvés más de derecha que lo que te exige la nación? Entonces digo,
¿Cómo es el tema allí? ¿Qué le voy a decir a Novarecio si está viviendo bien con la guita que gana? Claro, Y está contento con eso. ¿Qué le voy a decir? Bueno, ¿qué le voy a decir? Salvo analizar esto que estoy analizando, usar mi albedrío, que escasea, que no necesita la palabra libre, porque de por sí albedrío es eso, es pensamiento independiente. Entonces digo, vamos con el pensamiento independiente, pero también tengamos en cuenta la condición humana, que es la misma mía. Alguna vez yo debo haber hocicado también en el pasado. No te hagas el boludo. Yo tengo una pregunta que es compuesta, en realidad, y que tiene que ver con tu carrera y paso a explicar. Estuviste en todos los medios, y no hablo de nomenclaturas, de medios en sí, sino en gráfica, radio, televisión. Puntualmente la radio tiene algo que es extratemporal, que no termina, que es infinito, que es la emisión y el receptor, pero también la magia y la inmediatez. Sí. Ahora hay nuevas formas de comunicar hoy, Sí. nuevas plataformas, nuevas metodologías, si se quiere, a la hora de emitir un mensaje. Sí. Y me parece que en el camino se empiezan a perder algunas cosas, algunos elementos. ¿Vos qué opinás? Opino en función de mi experiencia también, ¿no? Yo no fui perdiendo cosas. Lo que fui perdiendo son años de vida. Y estoy más viejo, un poco más choto. Trato de que no me gane el viejo, como decía Clint Eastwood, ¿no? No dejar entrar al viejo. Trato de seguir aprendiendo cosas, porque la verdadera vejez es cuando no aprendes más nada, o peor, cuando no desaprendés más nada. Estupideces que venís arrastrando siglos, ¿no? Y que se transforman en cosas que uno dice por ahí y que no tienen sustento. Entonces algún día parate y desaprendé. Entonces digo, han cambiado eso. Yo me fui a vivir a San Marcos Sierras hace 20 años. Primero me fui de Buenos Aires. Recordarán lo que dijo la negra Bernasi. A mí me gusta Pessoa, ese locutor que se fue a vivir afuera. Y Rep, que le estaba haciendo el reportaje, dijo, ¿afuera dónde? ¿España? No, a Córdoba. Rep dice, ¿Córdoba es afuera? Bueno, porque tenemos en el melón que si sacás los pies del plato y trascendés la General Paz, permiso, señorita. Haciendo gráfica y haciendo producción. Cuando yo llego a Buenos Aires, 68, 69, la división dentro del... ¿Querés soda? No, decir lo que quieras, lo que tengas. Soda tomá. La división dentro de los medios era locales, provincia, nacionales, que era e interior. Cuando decían provincia, es que para Buenos Aires hay una sola provincia. Claro. Que es provincia de Buenos Aires. Locales Claro. es Buenos Aires. Sí. Provincia es provincia de Buenos Aires. Nacionales es lo que dice el presidente. Sí. Internacionales es afuera. El resto es interior. Eso es. No. Pero el concepto de interior es un concepto tan, para mí, peyorativo, tan despreciativo, que trato en principio de no usarlo, siempre traté de no usarlo, pero estoy en Córdoba. Córdoba capital llama al interior de la provincia el interior. Bien. Es decir, que son el interior del interior. Peor no podés estar, hermano. Entonces digo, eso que empecé a responder tu pregunta, me fui a vivir al interior de la provincia de Córdoba. Hace 18 años que estoy haciendo un programa que se llama El Desconcierto, que lo hago los sábados, y hacía streaming desde el principio. Imagínate lo que significaba la palabra streaming hace 18 años. Parecía una marca de sábanas. Sí. Parecía una marca de algo, pero no de lo que estamos usando hoy en día con naturalidad. Entonces digo, en un momento dado yo también empecé a tratar de adaptarme a los cambios. Tengo puesta una torre en mi casa con 30 metros de altura, los dipolos, tengo un transmisor M31, tengo un... M31 parece una pistola, M31. M31, y en un momento dado apagué todo, porque dije, hay una pequeña emisora ya instalada allí que repite mi programa. Con lo cual digo, tengo todo esto al cuetón. Fue Graciela Enríquez, directora, pasó La por negra. ahí, pasó por ahí la directora de la escuela de locución. Le dije, che, ¿tienen una radio? ¿Radio escuela? No. Digo, ¿cómo no tienen una radio escuela? Bueno, te dono la torre, te dono los transmisores, te dono los dipolos, te dono todo lo que tengo para hacer una pequeña emisora. Vos
hacete cargo, pedir a Pulliar o a Hafkin o a quien quiera unos mangos para enviar una camioneta que desarmen la torre, traigan todo para acá y armen acá. Encárgate de conseguir un lugar. Te estoy ofreciendo una radio. Bueno, pues todavía Graciela Enríquez no pudo, y esto fue hace un tiempo ya. Ni Pulliaro le dio bola, ni le dio bola a Hafkin. Al principio Hafkin, porque yo le mandé un mensaje, me contestó, dice aquí que por supuesto, viste cómo son. Pero la verdad que el por supuesto No pasó nada. aún no se No pasó cumplió. Aún es supuesto. Y entonces yo expliqué esto, que también es una respuesta a eso. Ya no sirve tener una radio de aire. No significa nada tener una radio de aire con las plataformas que hay, con el streaming. No significa nada, pero es un símbolo. Que la escuela de locución tenga su propia radio de escuela es un símbolo. No importa si llega a una cuadra, a 2, a 10, es un símbolo. Tener una radio que sea la radioescuela de la escuela de locución de la provincia de Santa Fe. Pulliaro, ponete las pilas, son 2 mangos, una camioneta 3 tipos. Que lleven y traigan, hay que desarmar una torre y hay Ya que podemos traer manguear la todo. camioneta Kichilov que estaba Puede ser, claro. a la rueda, sí. Te quería preguntar en lo que vos decías anteriormente de esto del carnet de locutor, ¿no? Sí. Y toda la narración que hiciste de cómo se consiguió que los Angelina. locutores acá rindan en la provincia de Santa Fe o en la región. Sí. ¿Cómo se resuelve en el país? Que no sé si se ha resuelto del todo, pero se intentó esto de la distinta tonada que tienen los locutores depende de la El provincia. neutro, el neutro. Claro, eso en mi recuerdo, eso era maravilloso, porque un tipo de La Rioja tenía que dejar de decir La Rioja para ir a Buenos Aires, rendir diciendo La Rioja y volver a La Rioja y al aire decir La Rioja. ¡Ojo! Claro. Cuidadito con decir La Rioja al aire. Después, con muchos años de estiramiento y de forzamiento, escuchás a algunos riojanos decir Rioja en La Rioja. Pero esto no se respetó nunca. Ni siquiera el tener en cuenta los regionalismos. Ni siquiera. Tampoco... ¿Qué es lo que enriquece el lenguaje, por Pero- otra parte? eh, Más en Córdoba, como hablan los cordobeses, ¿no? No, pero por supuesto, más en Córdoba todavía. Yo creo que esa escuela de locución que armamos acá en Rosario fue la primera del interior. La primera que levantaba un poco el melón para señalar por qué tenemos que ir al liceo a rendir. Y durante muchos años, no sé si ahora todavía sigue eso, para los exámenes finales venía gente de Buenos Sí, Aires. sigue siendo. Y la reputa Yo madre, tuve loco. dolor de Pero- panza en el ingreso, pero ¿cómo? como hablás vos, y Bigote. además rendí embarazada de 6 meses el carnet. O sea, 2 situaciones. El hecho genuflexo de tener que ir, un tipo o una tipa que estudió acá y que hizo su carrera acá y tener que rendir frente a gente que viene de Buenos Aires, me revuelve las tripas hoy. A pesar de, han pasado años, ya tendría Pessoa que estar como acostumbrado a esto. Lo antifederal. Lo antifederal. Bueno, pero no se da únicamente en la locución. Gracias a Dios, lo antifederal se da en casi todo. Entonces nos sentimos acompañados. Termina en la General Paz, Argentina. Ni más ni menos. Una frase la puedo copiar esa frase. Sí, nueva esa, yo no la escuché nunca. No, pero la de Pero Aliberti, es terrible la de que- Aliberti que ya la cuenta él Pero- porque él sabe que yo Perdón. siempre la cuento, la de Aliberti, dice, le preguntó, no sé, le estaban haciendo un reportaje y le preguntaron, ¿vos qué harías, Eduardo, si tuvieses una radio? Y Eduardo contesta, lo primero que haría es repatriarlo a Pessoa. Repatriarlo, bigote. Se fue de la patria. Es buenísimo. Se fue de la patria, no es más patriota. Tenía razón Alberto Fernández. Ahora, No, terrible. Lo conté tantas veces que ahora Eduardo en su programa, cuando me invita, dice, voy a contar algo antes que lo cuente él. Y cuenta él. sobre lo que decís de la radio en Rosario. Cuando hay una historia que arranca en el 1966. En el 1966 los milicos dividen la UNL, que era Rosario, Santa Fe, Paraná, Esperanza y Casilda, porque era un conglomerado muy grande de estudiantes y podía ser un problema para los milicos que entraron en el 66. Picena, Balestra, un montón de hijos, una gran puta acompañaron a ese proceso de destrozar la UNL en UNR, UNL y UNER.
la de Entre Ríos. Sí, que en algunos lugares de Entre Ríos es UNER, porque es más fino. ¡Apa! Bueno, ¿qué hizo Santa Fe que sigue siendo la gran burocracia patricia desde el virrey? Se llevó la radio, y se llevó el estudio de cine, y se llevó la editorial. Todo eso quedó en la UNL. Bueno, desapareció Virrey, después desapareció todo eso. A Rosario le dijeron, pedí una radio y pedí un canal de televisión. Históricamente, tenían una radio y un canal de televisión. Y la municipalidad, debido a que esa radio de Rosario tiene un canal de televisión y una frecuencia autorizada de FM. Cuando me siento con, ya no usan esa, sino con el Tigre Caballero, el Tigre, hay un canal de televisión y una radio, es muy sencillo. Copiar radio municipal que cada hora dice auspician estos programas y pones marcas, no ofertas. Y pagan todos los costos. Y avanza ahí. Se van a enojar las otras radios privadas. Bueno. Aún hoy, 2024, se van a enojar las radios privadas, Pessoa. Bigote, la habitual mezquindad del empresariado rosarino llevó a que entre el Canal 5 y el Canal 3 cerrasen la repetidora de Canal 7 en la ciudad de Rosario. Sí. Pasamos retrocediendo de 3 canales a 2. Un disparate. Mezquindad rosarina. Pero no, eso es usaron, digamos, decreto, apretaron hasta que ese decreto ley. Claro, eso. Exactamente. Sí, me había como si el 7 fuese de alguna manera competencia, el enemigo. Competencia para el 5. Se pusieron de acuerdo en ese momento el delincuente de Goyán con Cesaretti Monti y algunos otros propietarios. Simoncini, que era el dueño. Lo Celso, me parece que tenía algo que ver ahí también. Esa mezquindad empresariada rosarina llevó a que se cerrase el Canal 7. No se puede entender eso, vos lo contás y no te lo creen. No te lo creen. Mucha gente que cree que uno está acá, que este es un mundo grande. Inteligencia artificial, pero en mi caso artificial de verdad. ¿Puedo preguntar algo sobre los contenidos? Ajá. Que yo soy vintage, todo el mundo lo sabe, me gustan mucho las cosas de los 70, 80, sí. 90. Yo creo que en el 95, a partir de ahí, todo lo demás, dudo de la calidad. Ajá. Porque creo que no hubo más variedad. Yo veía 70, 80, 90, escuchaba radio, miraba televisión, había variedad. Había series extranjeras, había novelas, había comedias, había programas infantiles, había programas que tienen que ver con el humor, había programas deportivos, había programas culturales, había documentales. Nombré un montón de variedades. Sí. Noto que la gente dicen que se fue de la televisión. Yo creo que se fue porque no hay ofertas, porque no hay variedad, porque se volvió todo muy berreta y todo muy repetitivo, todo muy panelista. ¿Qué opinas, Quique, de los contenidos de hoy? Primero voy un poco a las causas. Y si yo me pongo en oyente, televidente o lo que fuere, a mí se me bajó muchísimo la exigencia para con los medios de comunicación. Podemos después convenir en que los medios de comunicación se aberretaron, etcétera, pero yo soy el principal culpable, no como actor de los medios de comunicación, como consumidor. Estoy cada vez más estúpido, estoy cada vez más concentrado en idioteces. Me dicen que tengo las cosas al alcance de la mano y lo que tengo es basura al alcance de la mano, basura incomprobable. ¿Dónde están las fuentes de información hoy en día? ¿Alguna vez las hubo? Me sigo preguntando. ¿O siempre las fuentes de información no fueron fidedignas, sino apenas verosímiles? Es decir, un poco similares a la verdad. No sé tampoco cuál es la verdad todavía. Tengo una desorientación como consumidor de los medios de comunicación que hacen que los medios de comunicación sean lo que son. Pero yo soy el generador de esto, con mi falta de exigencia, con mi falta de educación, con mi falta de profundización. Ya nadie lee nada. Nadie lee nada. Entonces, si no recurrimos a aquellos que pensaron en el pasado y agarramos un libro, no te digo de hojas amarillentas, pero también, si no agarramos eso e intentamos entender qué entendían en ese momento, para de alguna manera tener algunos puntos de referencia más o menos estables,
estamos embrutecidos, colonizados, sometidos. Creemos que tenemos un país y lo debemos todo. Hablamos al pedo de soberanía porque lo debemos todo. No tenemos ni siquiera educación, no tenemos control sobre los puertos del Paraná. Fíjate Carlitos del Frade lo que viene diciendo, levantando el dedo hace tiempo y siendo amenazado, y nadie le da pelota. Hay un tipo que salió y dijo, yo quiero una balanza, es decir, lo que quiere saber es qué sale, no qué entra. ¿Y qué entra? Me pregunto. ¿Y dónde está el lavado de guita? ¿Y dónde está el Rosario lavando guita con sus financieras? ¿Y dónde está la construcción de grandes torres? ¿De dónde sale toda esa plata? Para cerrar, antes de ir a la tanda y todo lo demás que está trazado, esto lo decía una profesora de la Universidad de Mar del Plata. Ha cambiado el eje del dedo índice. Dice, usted y yo nos mojábamos el dedo y dábamos vuelta a la hoja. Y el hecho de leer era con el índice cambiar la hoja. Ahora ese mismo índice está vertical y hace correr la pantalla. Sí. No está más ni siquiera el gesto de girar la hoja, no hay más libro. Sí, pero la pantalla podría reemplazar al libro, que no lo hace, correcto, pero la pantalla podría reemplazarlo. No lo reemplaza porque no es negocio, no lo reemplaza porque no sirve para nada, por mi propia estupidez, que no consumo un libro a través de la pantalla. ¿Por qué no lo consumo? ¿Por qué no lo pido? ¿Por qué no lo exijo? Porque ya tengo la cabeza colonizada con el celular. Y por otra parte, el ebook no funciona. No La gente funciona. No lee libros. No funciona. No. Bueno, surgen muchas preguntas. Gracias, Quique.